Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial con un tema muy interesante. Dale valor a los intangibles. Registra y valora tu empresa tal cual es tu realidad. No se despegue, que comenzamos. BBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad. Presenta. Comenzando con su programa Consejero Empresarial con un tema muy importante porque tiene repercusiones en la vida financiera y sobre todo en la realidad de los negocios. Hoy por hoy es muy importante que un negocio represente su verdadero valor, porque puede haber inversores, bancos, accionistas, terceros interesados en la unidad económica que representa, y si esta no es exacta, puede haber implicaciones. Y bueno, para este tema de evaluación de intangibles, que es el punto medular, pues tenemos de invitado a nadie más que a nuestro experto, al maestro Ernesto Figueroa. Ernesto, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión nuevamente. No, pues gracias a ti, Adrián, por invitarme. Siempre es un placer estar aquí y ante tu presencia y el auditorio. No, halago, muchas gracias. Fíjate que leyendo tu artículo que viene en la siguiente edición, Ernesto, me llamó mucho la atención porque es el día a día. ¿Cuántas empresas, antes de abordar el tema, llegan de repente con nosotros como contador? Oye, pues es que quiero un crédito bancario. Maquilla el balance. Pero pues si lo maquillo, pues para empezar, estoy siendo un profesionista con probidad. Estoy en contra de mis cánones. Segundo, me puedo meter en responsabilidades penales por estar falseando la información. Y tercero, como decía Juan Gabriel, pero qué necesidad. Si tenemos los elementos, cada empresa, por más pequeña que sea, a través de los intangibles. Y bueno, Ernesto, te cedo la palabra para empezar con esta charla. Así es, Adrián, como bien lo acabas de comentar, yo creo que hoy en día el intangible toma muchísima importancia en las empresas. Esto es porque, como bien lo comentas, a veces llegan con nosotros las empresas y nos dicen, oye, ¿qué puedo hacer para elevar en su momento mis activos, ¿no? ¿Qué puedo hacer para tener una mayor razonabilidad financiera? Entonces dices, pues, ¿ya te has dado cuenta que dentro de tu empresa puedes tener activos intangibles? Yo siempre le he dicho a los empresarios, los activos intangibles pueden ser inclusive tu sueño plasmado en una empresa, porque en su momento los tienes ahí. A lo mejor ni cuenta te has dado que los tienes y a lo mejor ni cuenta te has dado que valen y que valen mucho y que en su momento inclusive se han dado casos que te los pueden robar. Exactamente, porque fíjate que datos por decir aquí que traemos del Banco Mundial en 2005, en una media que se sacó entre países pobres y países ricos, el ingreso mundial basado en intangibles representa el 78% del total de ingresos que pudieran haber tenido los países. Eso muestra el cambio pues, que tenemos con esta revolución tecnológica, que pues, es una revolución industrial que hay que verlo así. Entonces, si una empresa no se adapta y no reconoce lo que ha creado como intangibles, pues bueno, pues sigan haciendo torpezas o cometiendo errores donde los puede tener una implicación hasta penal. Así es. Y aquí es muy importante, Adrián, también empezar a dimensionar qué es un activo intangible, porque lo estamos nombrando, pero a veces el empresario no conoce, o conoces algunos. Por lo general, cuando yo llego a una empresa y a veces preguntamos, ¿sabes cuáles son los activos intangibles? Y por lo regular nos mencionan 3 o 4: la marca, la patente, el know-how, y a veces para de contar, ¿no? O sea, cuando realmente hay un mundo de activos intangibles y las normas de información financiera ya te dicen en su momento cuáles y cómo puedes detectar si estás en presencia de un activo intangible. Entonces vale la pena mucho destacar que ahí menciona que para poder identificar un activo intangible se reconoce primero que es un activo que efectivamente no tiene una presencia física o corpórea, pero en su momento es un activo que tú puedes controlar, es un activo que te va a generar un valor a futuro
Y es un activo que se lo puedes desprender de tus demás activos o que puede ser identificable. Exactamente, la palabra identificable es bien importante en el derecho, porque ya que lo puedes identificar quiere decir que lo puedes trasladar. Así es. Ya por diferentes vías, ¿no? Así es. Aquí la cuestión que tenemos que tener presente, Ernesto, es que esa parte que resaltaste, siempre nos vamos a la ley de propiedad industrial. Tú mencionaste 4 ejemplos, pero en tu artículo para la siguiente edición plasmas un listado que de verdad en un momento dije, este concepto, ¿cómo, de dónde lo saca? Pues hasta hace unos momentos estábamos platicando y me diste el origen, y sí sería muy importante que extenderles para que ese cuadro de visión que tiene el empresario, esos 4 ejemplos que pusiste, pues que se vaya esos 40 posibles intangibles que están en su empresa que le pueden dar valor. Así es. Mira, generalmente, como lo acabamos de mencionar, es si tú estás frente a un activo, en primer lugar dicen por ahí, es que se vuelve complicado porque es un activo incorpóreo, o sea que no lo podemos ver, entre comillas, que no hay un cuerpo físico, pero que en su momento lo puedes identificar, y identificar, como muy bien lo mencionas, es que en su momento alguien puede estar dispuesto a pagar por él, que puedes en su momento licenciarlo, o que alguien en su momento pudiera pagar por ese activo. Posteriormente, que te genere en su momento un beneficio futuro, efectivamente, que alguien en el futuro, que el ingreso que te está generando pues va a ser un beneficio futuro y continuo. Posteriormente dices, bueno, que lo puedas controlar, que se pueda en su momento tener un control, llámese patentizarlo, llámese poderlo registrar ante una marca y demás. Entonces, inclusive la OCDE, que es quien ha dado ahorita una revolución a todo el tema de los intangibles, derivado también de las acciones del BEPS y de todo esto, dice ellos, usted genera una lista inmensa de cuáles activos intangibles, en el cual inclusive menciona la cartera de los clientes. La cartera de clientes pues son activos intangibles. Y vamos a un caso de Facebook. Facebook, toda la base de datos que tiene ahí en su momento de todo lo que es los que entramos y hacemos nuestra cuenta y todo, es una cartera, es un activo que Facebook puede estar explotando, porque en su momento dices, todo lo que la información que tú metes, datos y demás, Facebook ya los tiene ahí. Y si tú metes imágenes o metes anuncios publicitarios o demás, Facebook ya te puede hacer llegar a ti todo eso, y eso es un intangible ya también. Y la OCDE en su momento lo contempla así como de esta manera. Muy bien, vamos Ernesto para seguir, porque hay otros ejemplos muy interesantes. Vamos a pasar ahorita un corte comercial, no se despegue, que continuamos con su programa Consejero Empresarial. Bien, de regreso a su programa Consejero Empresarial con un tema muy importante que lo titulamos Dale valor a los intangibles, y va dirigido para empresarios físicas o morales y en sí quienes tengan que tener estados de posición financiera que revelen verdaderamente el valor de esas unidades económicas. Y siguiendo aquí en compañía del maestro Ernesto Figueroa, pues bueno, Ernesto, estabas hablando de la cartera, pusiste el ejemplo de Facebook. Obviamente un Facebook que tuvo, por cierto, hace un paréntesis, tuvo una pequeña caída de usuarios hace 2 años. Se hizo un análisis que estaba pasando. Ya se dieron cuenta que bueno, fue por los conflictos generacionales. Los hijos ya no quieren estar donde están los papás, y los papás estamos en Facebook, pues ellos están buscando otras redes sociales. Pero bueno, peccata minuta, pero lo resalto por algo, porque en ese momento el valor de Facebook estaba en juego, porque precisamente estaba decayendo su
mayor intangible, que es los usuarios. Así es. ¿Sí? ¿Y qué otro ejemplo nos presenta la OCDE a raíz de los BEPS? Inclusive, Adrián, en un caso que nos pasó también en algunas empresas hace tiempo, para resaltar un poquito qué puede ser también un activo intangible, ¿no? Y a veces lo podemos tener enfrente y no saber qué es un activo intangible. Por ejemplo, hace tiempo en una empresa alguien diseñó, porque los diseños también es parte de los activos intangibles, diseñó una escalera única. Una escalera única que era muy bonita, que inclusive la presentaban en fiestas de 15 años y demás. Y entonces esa escalera, cuando nosotros llegamos y analizamos y la vimos, dijimos, espérate, esto es un diseño único. Tú lo puedes patentizar y tú en su momento puedes generar un valor de esa escalera. Entonces el empresario dijo, ah caray, ¿a poco es cierto? Digo, sí, porque inclusive así decían por ahí, yo se las presto a las quinceañeras para que vengan, se tomen sus fotos aquí o hagan su pasarela, porque era una escalera muy bonita, de verdad, un diseño muy bonito, innovador, y era único. Yo le digo, pues si tú en su momento lo puedes patentizar y si a alguien más le interesa construir algo similar, ya puedes cobrar una regalía por ese tipo de arquitectura, por decirlo de esta forma. Sí, fíjate que en muchas ocasiones, por eso ese listado que viene en tu artículo amplifica ese espectro de intangibles con efectos financieros. Pues la realidad, el empresario de repente, lo único que tenemos registrado en el activo diferido o donde están los activos, los bienes intangibles, pues nada más son los 2.500, 2.600 pesos que se pagaron por registro, hablando de una marca, ¿no? Y está bien, al inicio eso es lo que vale, pero más adelante vamos a hablar sobre cómo van a ser los efectos de evaluación y representación en los estados de posición financiera de acuerdo a los boletines, el C8 para las normas nacionales y el C38 para las normas internacionales de información financiera. Pero bueno, para no irnos desviando, sigamos con algunos temas y algo más sobre tu artículo antes de abordar estos temas financieros. Mira, inclusive otros ejemplos de intangibles que también es la reputación hoy en día es un intangible. O sea, vamos al tema de las marcas, de consultoría y demás. Hoy en día se da mucho el que te nombras miembro de, o de X o de Y. Esa reputación ya tiene una ganancia, ya te da un plus. Inclusive ya por eso también es un intangible tu reputación como una marca, como una empresa, ya es un intangible nuevo también. Otra cosa, las políticas, los manuales internos que tienen las empresas de operaciones, los know-how, también en esos momentos generan intangibles. Entonces sí vale la pena hacer un análisis, Adrián, de decir, a ver, vamos a checar tus operaciones, tú lo que es todo tu empresa, para ver internamente qué intangible podrías estar generando tú, que ni cuenta te hayas dado. Y que es intangible, primero, yo siempre he recomendado regístralo, porque penosamente a veces llegas a las empresas y le dices, entras y ves el marco de la empresa bien bonito, alumbrado y demás, y dices, ¿ya lo tienes registrado? No. Gastaron más en el arreglo Así que es. en el respaldo de su marca. Y se han dado casos muy fuertes donde vivaces se agarran, registran la marca y llegan con el papelito y dicen, ahora tú me vas a pagar a mí por el uso de esa marca. Sí, se vuelve un conflicto. La verdad aquí en Guadalajara tuvimos un tema hace algunos años de un grupo de abogados que registraban marcas y se iba sobre todo de vasos plásticos de inyección para fiestas desechables en general, y pues de pequeñas empresas que vendían aquí en el mercado de abastos, y pues los llegaron a extorsionar. Llegaron a las tiendas, oye, tú no tienes permiso porque la marca es mía, luego ya la daban al fabricante y el fabricante pues se asustaba y bueno, terminaron pagando. Veía la conveniencia de pagarle a estos pseudo abogados a irse a un juicio, que claro, en un juicio pues hay mucho tema, ¿no? Pues quién es el que lo está utilizando, dónde está, quién lo creó, cómo se estableció. Pues la verdad siempre triunfa, pero pues cuesta. Entonces, como vuelvo con Juan Gabriel, qué necesidad, o sea, una buena asesoría. Es más, ya entrar al INPI el portal es muy accesible, la gente es muy atenta, nos va a guiar. Claro, siempre hay que estar con un experto para evitar cualquier tema, cuando haya conflictos de que haya anterioridades o cuando existan marcas donde hay un grado de confusión, pero de ahí en más puede ir solo al empresario, me atrevería a decirlo. Si le sale una anterioridad, sí que se acerque a alguien. Así es. Y que siempre he dicho yo, esto es por pasos, ¿no? El primer paso es
te das cuenta que tienes el intangible. Segundo paso, regístralo. Tercer paso, después le dices a los empresarios, ¿sabes que tu intangible o el documento que tienes en un folder vale? Y es cuando se sorprendes, ¿a poco sí vale? Sí. Y ya con el paso del tiempo, vale y vale muchísimo. Bien, con esto pasamos un pequeño corte. No se vaya, que continuamos. Bien, de regreso en su programa Consejero Empresarial, seguimos hablando de darle valor a los intangibles dentro de los estados de posición financiera en las empresas para poderle dar su realidad. Miren, un dato estadístico antes de seguir continuando con nuestro invitado, nos muestra que países como en el caso de Suiza, el 84% de su capital está representado en su capital a base de intangibles. Nos vamos a España, que es un 83%. Pero vamos a países pobres y tomamos en cuenta Nigeria, conforme a esta estadística del Banco Mundial, y estamos hablando que tiene el 31%. Y así voltearemos. Islandia, país muy pequeño, tiene un alto porcentaje de registros, tanto en marcas, patentes y derivados. Eso es lo que necesitamos en nuestro país y necesitan las empresas reconocer para que tengan valor. Y bien, Ernesto, pues bueno, ahora ya sabemos algunos de estos intangibles, cómo los encontramos para ver dentro de una organización. Mira, Adrián, como bien acabas de comentar en ese paréntesis que hiciste, uno que se dedica a parte de este tema, análisis de empresas, empieza a conocer varios financieros, empieza a ver inclusive financieros de otros países, donde el rubro de intangibles realmente es alto. Y lamentablemente en el rubro de intangibles en México, pues sigue siendo ventas es nulo o muy pequeño. La norma de información financiera en su momento te dice que para reconocer los activos intangibles en las empresas, ellos mencionan dos fases o dos formas. Primero, la fase de adquisición y la fase de desarrollo, en la cual la primera fase, digamos de esta forma, es que si todo lo que tú gastas en la adquisición de un activo intangible, ya sabes que lo compres, pues eso en su momento es el reconocimiento inicial, ¿no? El registro, la evaluación y todo esto. La fase que se viene un poquito más extensa y a veces más compleja es la fase de cuando tú los creas, que ahí se divide en dos etapas. La etapa del desarrollo, que se conoce en el mundo como investigación y desarrollo, el famoso R&D que conoces en las cuentas, y la fase en su momento de lo que es toda la creación o todo el reconocimiento ya final, y que ya es cuando en su momento tú tienes definido un activo intangible, ¿no? La fase de investigación y desarrollo, ahí bien menciona la norma de información financiera que dice, bueno, tú tienes que tener, inclusive a veces recomendamos que tengas aislado esa etapa, ¿no? ¿Por qué? Porque en su momento, para que separes todos los gastos que se originan de la investigación de un activo intangible, porque la norma de información financiera sí te define que no lo debes juntar con los gastos normales de la operativa de la empresa. Entonces tiene que separarse y decir, bueno, todos estos gastos son originados por una investigación de un activo intangible. Y te dice en ese momento, si tú solamente estás experimentando y no tienes definido la creación del activo intangible, eso se va directamente al gasto, como se informe se vayan devengando. En la siguiente etapa, cuando dices, ya tengo el desarrollo, ya tengo definido qué es un activo intangible, todos esos que se originen
eso ya formaría parte del costo integral de tu activo intangible. Y ahora sí, desde un desarrollo ya con un objetivo y una forma ya muy clara, ¿no? Y ahí es lo que tú acabas de mencionar, es muy importante, ¿no? Que ya tengas definido, ahora es como dicen, con pies y cabeza, el monito, la marca o lo que en su momento se generaría como un activo intangible. Y fíjate que eso es importante porque voy a hacer una reflexión, quizás puedo equivocarme, pero bueno, si tú gastas en un desarrollo que no tiene una finalidad o una causa para la innovación o el empuje de la empresa hacia los nuevos mercados u ofrecer nuevos productos, bueno, cabrá la pregunta, ¿cumple requisitos de indispensabilidad del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta? Ahí este es el punto. Por eso es muy importante cuando hagamos algún desarrollo, pues sí decir hacia dónde vamos para que tenga un sustento de importancia para poder proceder con su deducción. Así es, eso es muy importante porque tienes, como tú dices, justificar la noción del negocio, del por qué estás generando todo este tipo de investigación. Y hoy en día la autoridad ha sido muy fuertemente en ese tipo de rubros, ¿no? Tienes que definirle un proyecto completo de decir, a ver, con pies y cabeza, hacia dónde voy, qué quiero lograr y hacia dónde voy a finalizar, todo en pro de mejoramiento de la empresa, de una noción de negocio. Así es, y fíjate que ese tema es muy importante y quiero hacer otro paréntesis porque realmente se distorsionó tanto en los últimos años esta figura de los intangibles que muchos pseudofiscalistas vendían la evaluación, que creo que es el tema con el que vamos a continuar, Ernesto, evaluarlos para poder generar una deducción. El hecho de que llegue un experto como el maestro Ernesto, hacerte una evaluación y de valer 2,600 pesos que fueron los gastos, más el diseñador otros 2,000 pesos, hablando de una marca, hace 10 años, pues sí, tengo registrados 5,000 pesos, ya he ido deduciendo gradualmente como me establece la Ley de Impuesto sobre la Renta como una inversión. Pero ¿qué pasa? Llegan estos pseudofiscalistas, evalúan, hacen una evaluación de la marca y ya no son los 5,000 pesos, ya vale 50 millones. Y ¿sabes qué? Bajo esos 150 millones deduces. Entonces hay que tratar de separar. Si hay una aplicación y un efecto fiscal, que lo explicaremos ahorita después de este corte, Ernesto, porque ahorita quiero dejar preparado el bloque final. Y el otro es, no te metas en problemas. O sea, si realmente no lo pagaste, estás diciendo un desarrollo se gasta, o sea, hay algo palpable, no te metas en problemas. Una evaluación es para decir, al momento de vender mi negocio, ¿cuánto vale? Así es. Pudiera ser también ese tema, ¿no? O sea, como tú dices, hay que checar los pormenores fiscales para en su momento cómo vas a diluir o cómo te va a impactar el efecto fiscal. Porque financieramente puede ser de una forma, fiscalmente pudiera ser de otra. Entonces sí queda ahí abierto el paréntesis para decir, en su momento hay que checar todo el escenario para que no tengas ningún problema fiscal de algo que te puede generar un beneficio. Muy bien, Ernesto. Bien, no se retire, que continuaremos con este tema de darle valor a los intangibles. Continuamos. Siguiendo con su programa Consejero Empresarial y con un tema muy importante, como siempre, lo que abordamos aquí en este programa y sobre todo lo que aportan nuestros invitados, pues bueno, platicando, Ernesto, pues mencionamos los intangibles
Y esos intangibles, pues es algo etéreo, no existe, sin embargo, pertenece. Y esa pertenencia debe tener un valor. Claro. ¿Cómo lo puedo evaluar? ¿Y quiénes podrían evaluarlo para poder alcanzar? ¿Qué nos puedes aportar en eso? Mira, para el tema de la evaluación, como comentamos, ¿quiénes pueden evaluarlo? Yo considero que independientemente de lo que defina la norma fiscal, que simplemente ahí te dice que para efectos fiscales un perito evaluador, así es, yo considero que es aquellas personas que se dedican mucho, son expertos financieros, que se pueden dedicar al tema de evaluación. ¿Cómo lo pueden hacer? Hay varios métodos para evaluar. Pueden ser proyecciones, primero que te genera, hacen las proyecciones de cuánto te genera ese activo intangible en el tiempo en base a tus ingresos, proyección de estados financieros, demás, análisis de mercados, análisis de bases de datos, de activos intangibles similares al que tú estás desarrollando para generarle un valor. Entonces, hay diferentes métodos de cómo se puede determinar un valor de un intangible y, más importante aún, la revaluación de un intangible. Porque como bien lo comentas tú, hoy en día, en una etapa de la creación, y después obviamente es razonable que una marca que cuando tú la creas valía con el costo 200,000 pesos, con el tiempo pues puede valer millones. Entonces hay que darle el reconocimiento en el tiempo de cómo se va a revaluar, cómo se va a generar el crecimiento de ese intangible. Y es como te comento que bajo base, flujos, negocio en marcha, o sea, diferentes métodos que en ese momento podemos generar para darle el reconocimiento del valor intangible. Y aquí, Ernesto, la polémica. A ver, vamos a hacer el registro contable. Como buen contador, pues ya sé que va a tener que cargar en el activo, la cantidad de esa evaluación que se dé. Ajá. Mi contrapartida, ¿hacia dónde lo voy a aventar? Mucha gente lo que hace es, ¿sabes qué? Lo generas como revaluación, ¿no? Lo haces como un activo, como cuando haces el B10, que lo generas sobre una revaluación contable. Ya como le dicen el superávit. Tu revaluación de activos, Así es. que es lo más tradicional. Así es. Pero con las normas, me platicabas antes de la entrevista, las normas de información financiera, es decir, las nacionales, carecen de una precisión que las normas internacionales sí lo protegen, sí lo consideran. Lamentablemente la norma de información financiera nacional dentro de lo que es el activo intangible C8, hoy en día no manejan la revaluación, o sea, no dicen cómo puedes revaluar un activo intangible. Entonces tienes que ir, diría, de manera analógica, con una analogía a una norma internacional, que ahí sí te manejan inclusivamente cómo es el procedimiento para generar la revaluación. Inclusive la OCDE, que es un organismo internacional, hoy en día se ha metido muchísimo al tema de intangibles, inclusive dentro de lo que es BEPS, dentro de que fueron sus acciones del 8 al 10, incluye intangibles. Y ahí hay una figura que nace o que se da nuevamente, que es, todos ya conocemos el propietario legal de un intangible, quién es quien lo registra, pero nace el propietario económico. ¿Quién es el propietario económico? Así es, quien lo explota, quien tiene los riesgos, quien le da seguimiento al intangible, porque inclusive las guías de la OCDE llegan a decir, si tú eres solamente el propietario legal, ¿hasta qué momento tienes derecho a un rendimiento de ese activo? Si tú solamente tienes la propiedad legal y no has hecho inversión alguna del activo intangible, podrías estar obteniendo un beneficio al cual no tienes derecho. Y el que tendría el derecho es el propietario económico. El que le esté dando el valor económico. Así Sí. Y que hoy en día, eso, inclusive en el estudio de precios de transferencia, se está viendo mucho. ¿Por qué? Porque se hacía a la antigua, el propietario legal, pues cobraba y no le metía ningún peso al intangible. Hoy inclusive la autoridad ha dicho, ¿sabes qué? Si solamente eres propietario legal, puedes no tener derecho a nada del rendimiento del activo. El que tenga todo el derecho es el propietario económico, porque es el que le invirtió todo. Es que sí, las planeaciones fiscales agresivas que se han generado en los últimos años, de verdad que sí es de dar miedo. Aquí hace una semana tuvimos al maestro Manuel Tron tocando todo este tema de la ética contributiva. Pues debemos de tener claro que, bueno, ¿qué pasa con las grandes marcas como Starbucks, por decir un ejemplo? Pues una parte de lo que se le paga de regalía, ¿a dónde se destina? A campañas publicitarias. Claro. ¿Por qué? Para alcanzar eso, darle ese valor, no nomás ser propietario, Presencia. sino también ser aportante de valor económico al valor de esa marca, para que no más sus franquiciantes
sean los que tengan que meterle ese valor. Claro. O sea, eso es lo que verdaderamente debe suceder con una franquicia. Y en planeaciones fiscales agresivas no pasa así. Así es. Por eso ese cuestionamiento que tú estás mencionando. Inclusive, Adrián, el tema hoy en día se generan las famosas funciones DEMPE, que se son generadas ahora nuevamente por el tema de las planeaciones agresivas, y que hoy en día se debe hacer un análisis, Adrián, a todo el proceso operativo de la empresa para decir, a ver, ¿cuáles son esas funciones? ¿Quién asume los riesgos? ¿Quién invierte? ¿Quién hace todos los movimientos para la marca? Y en su momento, ¿quién es el que va a generar el beneficio? ¿Qué parte del grupo genera el beneficio? Y no solamente ponerlos de papel y generarlos donde no pagabas impuestos. Sí, vamos al country by country, todo lo que se refiere a estos reportes del 76A de nuestra ley de impuestos sobre la renta. Así es. Bueno, Ernesto, híjole, los temas siempre nos quedan pendientes, pero vamos a seguir trabajando, dando información sobre estos temas. Ernesto, Pues, muchas gracias. No, al contrario, el gusto es de uno que esté aquí con nosotros nuevamente, Ernesto. Bien, con esto terminamos su programa Consejero Empresarial. Tenemos que darles un aviso. Cambiamos ya en Facebook, estamos como Consejero Empresarial simplemente. En YouTube estamos como Consejero Empresarial TV o como Coen TV. Recuerde marcar la campanita tal y como le sugiere el propio YouTube para que de manera inmediata reciba nuestros contenidos. Nos vemos en la próxima. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presentó.